tardes. Muchas gracias por la invitación. Trato siempre de hacernos el tiempo para compartir, creo que es muy importante estos espacios y agradezco a la invitación, pero además generar el espacio para compartir experiencias. Yo cada vez que vengo a estos lugares me llevo más de lo que traigo, así que disculpen si entrego poco, pero vengo a aprender también, así que y aprendo también de compartir algunas experiencias, no porque estén bien, no porque sean las correctas, son las que hicimos y en todo caso cada uno de ustedes puede después asignarle el valor que cada uno crea. Yo voy a arrancar muy brevemente para poner cierta línea base de a qué nos estamos enfrentando aquellos que tenemos toma de decisión o ingerimos sobre el crecimiento o desarrollo de una ciudad. La población urbana mundial crece de manera sostenida y está proyectado que hacia el 2030 aproximadamente el 60% de la población va a ser urbana, es decir, va a vivir en centros urbanos. Obviamente no estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires, estamos hablando de cualquier centro urbano que haya en el mundo. Es decir, que la gente abandona las áreas rurales para mudarse a las áreas urbanas. Esto la fuente es un hábitat, pero es una proyección global. En Argentina, el 92% de la gente vive en ciudades. Y en los países no tan desarrollados, la infraestructura rural es insuficiente, motivo por el cual la gente se va a vivir a las ciudades no como una elección muchas veces, sino como la única posibilidad de prosperidad. Y eso nos entrega, por supuesto, un enorme desafío, que es hacer ciudades sostenibles, que puedan recibir más gente y que esa gente que recibe viva de la mejor manera posible. Con lo cual, el principal rol que tenemos es mantener y mejorar la calidad de vida de la gente. Porque a veces creemos que nuestro rol es hacer cosas lindas, a veces unir una calle con otra, y estas cosas no tienen ningún sentido si no es porque eso que vamos a hacer le mejora la vida a alguien, ¿sí? Y alguien es la persona que vive en una ciudad, que por lo que ven acá, en Argentina es un montón. Y como solemos nosotros, corremos de atrás el problema y el 92%, y esto no es de este año, el Clarín, con lo cual debe haber crecido un poquito más, 9 de cada 10 personas en Argentina viven en un centro urbano. Para eso, para mí es importante entender y tratar de dividir en capas lo que para mí es algo multiescalar. Y como soy arquitecto, y por eso me he visto de negro, y además uso palabras como el punto de fuga, que es el punto que uno elige para construir una perspectiva, ¿no? Es decir, es el lugar desde el cual miramos, desde el cual tenemos una posición para ver algo. En la ciudad de Buenos Aires, nuestro punto de fuga son las personas. Por lo que dije antes, todo lo que hacemos después tiene sentido si le mejora la vida a la gente. Y este gráfico, que es más fácil de acordarse porque todo es con P, eso fue una casualidad. Y cuando digo multiescalar, dice que personas, lugares donde uno puede innovar, personas, procesos, proyectos, planes y políticas públicas. Y lo importante es que a veces uno dice, no, si hago un pequeño proyecto le mejora la vida a la gente, pero si hago una normativa, no sé cómo le mejora la vida a la gente con una ley. No, esperá. Hay que ser consciente que todo esto, esta línea, que yo le llamo línea de correspondencia, en cada uno de los lugares que trabajamos tenemos que pensar si construye sobre nuestra perspectiva, ¿sí? Y obviamente, además, esto es imposible, y retomo palabras del final del panel anterior, esto es imposible hacerlo solos. Y cuando digo solos es yo solo, cualquiera de nosotros solo, la Cámara sola. Es sí o sí en conjunto el sector público con el sector privado. ¿Por qué? Porque cuando yo digo sector privado, no voy a hacer el ejercicio acá, pero en la facultad a veces lo hago. Cuando digo sector privado, todos se imaginan un desarrollador. Pero muchas veces el vecino es sector privado. Es decir, habría que definir cuál es el corte, ¿no? Es decir, trabajamos desde el sector público para el sector privado. Por supuesto, uno habla de sectores económicos, pero el sector privado es muy amplio.
¿sí? Y creo que dividirlo y entender que no hay un solo sector privado también es importante. Y no hay un solo sector público. Al final del panel, en un momento distinguieron, como, bueno, algunos políticos que no sé qué, algunos políticos no sé qué. Yo me puse de un lado, no voy a decir de cuál, pero de los que intentan hacer las cosas para generar condiciones, ¿sí? Para generar condiciones para el sector privado. Generar condiciones para el sector privado es hacer lo que necesita tal empresa, no solamente, es hacer que los vecinos de un lugar vivan mejor, ¿sí? Y eso no es una responsabilidad solo mía. Muchos de ustedes del sector privado también tienen la responsabilidad de hacer que la gente viva mejor. Con lo cual compartimos esta perspectiva. Y para mí siempre es importante empezar por los acuerdos. Y acordemos, lo primero es que todos trabajamos para que la gente viva mejor. Y después discutamos procesos, proyectos, si es mejor más alto o no, más desparramado. Cosas ya que vienen después de lo más importante, que es trabajar juntos por un objetivo. No sé, parezco por momentos que hago team building, pero bueno, es una forma de team building urbano el que estoy planteando. Lo otro es de qué hablamos cuando hablamos del proyecto. A ver si puedo volver para atrás. Sí. El proyecto, que está acá en el medio, es interesante como escala porque muchas veces es el catalizador. O sea, es el momento en el cual a una persona le mejorás la vida. La persona que fue a la plaza y está la flora nativa, el juego, el camino, en ese momento que interactúa con el proyecto, es que esa política pública y esa persona se encontraron en el proyecto. Entonces, para mí el proyecto tiene un rol particular. Y me parece también importante no dar por sentado de que todos hablamos, de cuando hablamos del proyecto, hablamos de lo mismo. Yo estudié en la Facultad de Arquitectura y me enseñaron que el proyecto en realidad era, esto le voy a tapar así, de acá para arriba. El proyecto era un proyecto de arquitectura y una obra. Arranca con un proyecto, con un dibujo, y termina con una obra construida. Y en el sector público me di cuenta que el proyecto de arquitectura solo va a existir si existe la arquitectura del proyecto. ¿Qué es la arquitectura del proyecto? Lo que hace que ese proyecto de arquitectura sea posible. Lo social y político y lo económico financiero. No conozco proyectos de arquitectura realizados sin fondos ni sin aceptación por parte de la gente. De hecho, conozco un montón de concursos y de momentos que se entraron por el dibujo, por el render, y que después no pasaron por la arquitectura del proyecto. Y conozco un montón de casos también, y ahora voy a mostrar uno, donde no había ningún proyecto de arquitectura, pero como esto estaba, esto apareció. Entonces, yo trato de ampliar la mirada de qué es el proyecto, ¿sí? Voy a arrancar por las personas. Voy a poner un ejemplo. Le voy a tratar de hacer cortito, porque el reloj este es tremendo. Ustedes no lo ven, pero no se puede detener. Por eso las patas de gallo también. Las personas. Este es el Elefante Blanco en Ciudad Oculta. Primero, es un edificio, lo deben conocer, hay una película de Darín que está buena, si no, la pueden ver el fin de semana. Yo digo, primero, Ciudad Oculta, se llama Ciudad Oculta porque está oculta atrás del edificio. Es decir, estaba bastante arraigado con el sitio, el lugar, el edificio, le daba identidad al lugar. Y después, durante muchos años, fue abandono, 60 años de abandono, ibas a un hospital dedicado a la tuberculosis, para combatir la tuberculosis, de esta idea de los grandes efectores sanitarios como el Hospital de Clínicas y otros que hay en la Ciudad de Buenos Aires. Obviamente ese paradigma luego no pasó y quedó ahí. Y quedó ahí, y quedó ahí. Ahí, mirá. Quedó ahí. Es raro que uno vea esta foto y se resigne a que algo que está ahí tiene que quedar ahí. Y no preguntarse por qué está ahí. Y ahí, para mí, hay una reflexión que es, no sé, parece de autoayuda, pero cuando pasamos por un lugar y algo nos hace ruido y decimos, ¿por qué está esto acá? No hay que resignarse. Hay que seguir tirando ese hilo de esa pregunta y preguntar, ¿por qué está acá? Y muchas veces está ahí porque estuvo ahí en un momento y funcionó, y después no funcionó más y quedó ahí. Eso que quedó ahí es una oportunidad. La obsolescencia es el abandono invisible. Es que no se está cayendo, pero está deshabitado, no genera vida urbana, no te activa la planta baja, no pasa nada. A nosotros nos pasa mucho con el centro, el microcentro de la ciudad. Los centros de las ciudades, en general, les fue pasando un poco la obsolescencia.
cómo recuperar los usos, cómo resignificar las infraestructuras obsoletas, para mí es una gran pregunta y un desafío del urbanismo moderno. Esta es la sombra, bueno, la avenida dividía, ven una impronta del barrio más industrial con el inicio de lo que es Ciudad Oculta, que si ven la foto, me tengo que correr porque es muy grande la pantalla, pero tienen como un diseño radial, ¿sí? Y el diseño radial es porque el centro de origen del asentamiento fue el edificio, porque el subsuelo funcionaba de cloaca. Entonces, así como los ríos en las ciudades funcionaron de toma y de desecho, en los lugares, digamos, urbanos, también uno se tiene que conectar a alguna infraestructura. Esto tenía un caño de agua y tenía un lugar donde desechar. Entonces, el asentamiento arrancó de este lugar. ¿Vieron? No sé si alguno juega al squash. El que se para en el centro gana, porque corre menos, porque todo eso. Bueno, acá era ganar el centro. Si el centro era negativo, todo lo que pasaba alrededor iba a ser negativo. Si el centro era positivo, teníamos alguna oportunidad. Empecemos a trabajar con la gente. Lo primero, procesos, ¿se acuerdan? Personas, procesos. Lo primero fue, por lo menos yo preguntaba, che, ¿qué harían con el elefante blanco? Entonces, gente me respondió de todo, ¿no? Como, terminaría el hospital que nunca se terminó. No sé, pregunto acá y pregunto qué haría. No, vivienda, me decían otros. Y incluso fuimos a hablar con la gente y la idea de demoler el edificio no aparecía. Y no aparecía porque todos creían que para otro tenía valor. ¿Me siguen? O sea, yo pensaba que no se podía porque para alguien tenía valor y el otro decía que no porque para otro tenía valor. Y cuando ibas al otro, no, para el otro. Finalmente, en un momento dijimos, ¿y si lo demolemos y hacemos un parque? Y todos dijeron, bueno, si nadie se opone, nadie se opuso. Entonces, además de demoler un edificio, demolimos una creencia que estaba infundada, que era que eso no se podía demoler. Y entonces eso trae a otra creencia, que es que el suelo público no es renovable. Te dice la gente, no, el suelo público no es renovable. ¿Ah, no? Sí. ¿Cómo que no? Un caso es como el cine negro, un solo caso echa por tierra una afirmación de años. Sí es renovable el suelo público. La pregunta es si tenemos la capacidad de innovar, de ponerle el cuerpo y de tomar riesgo de las cosas que obviamente son proyectos transformadores que llevan tiempo y su complejidad. Esto es interesante porque en cada uno de estos procesos aprendemos un montón. Tenemos una Dirección General de Antropología Urbana, que es trabajar con la gente, co-crear soluciones. Y este caso fue bastante singular porque hicimos la primera reunión de trabajo y nos dimos cuenta, la hacíamos a las 7 de la tarde porque la gente podía venir después de trabajar, componente de género mixto, y cuando preguntamos, bueno, ¿qué harías? Salía cancha de fútbol. Y no sé si vieron en la foto anterior, en esta, que en estos lugares los pocos espacios vacíos que hay suelen ser cancha de fútbol. Sí, por un lado, somos campeones del mundo, le ganamos a Chile, top, porque tenemos mucha cancha de fútbol. Y por otro lado, falta un montón de cosas, de infraestructura vacía. Sin embargo, sale cancha de fútbol. Y eso nos dimos cuenta que tenía una gran brecha de género. Y es que cuando hicimos reuniones de mujeres solas, no salió cancha de fútbol. Salió lugares que los chicos estén cuidados, a la vista de la gente. Entonces aprendimos también que las instancias de participación no es solamente preguntarle a la gente qué quisiera. Es estar atentos a que si yo agarro el grupo de chat de cualquiera de ustedes, los que tienen amigos de varones solos y las que tienen mujeres solas, hablan de cosas que cuando es mixto no hablan. Y es tan obvio que no lo hacíamos en nuestra primera participación. Cuando cambiamos la metodología, cambió la respuesta. Por ende, la instancia de participación es clave para entender cuál es el mejor proyecto para esa comunidad, que en algunos casos es una ciudad entera. Empezamos a demoler el edificio, a mano, porque como vieron antes, las casas estaban muy pegadas, era imposible la idea de la implosión, como Bombita, la película. Hoy estoy cinéfilo, pero era imposible la implosión, con lo cual demolimos a mano, eso llevó tiempo. Al mismo tiempo que demolimos el elefante blanco en el espacio vacío, que era un desarmadero de autos, y en estas casas que estaban relocalizadas acá, que estaban ubicadas acá, las fuimos relocalizando para generar acá, poner el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, que es el Ministerio de Desarrollo Social de la ciudad, porque estamos convencidos que la integración es una flecha de los dos lados. No es solamente que la gente salga, también es que la gente entre a estos lugares.
que solían ser espacios cerrados donde la gente se siente más cómoda adentro que afuera y la otra gente se siente más cómoda afuera que adentro. Y el espacio público, que es en lo que se iba a transformar esto, es el lugar que iguala. Porque la plaza no discrimina, el tobogán no discrimina, la hamaca no discrimina. Entonces, cuando uno pone una buena infraestructura pública, se encuentran los hijos de la persona que trabaja en el ministerio o sale a almorzar a la plaza con la persona que vive en Ciudad Oculta. Y los espacios públicos son dispositivos de igualación, no sé si es así, bueno, de equilibrio social. Esto era, esto es hoy. El diseño del parque, empezamos con el tema de la identidad, la memoria, que a veces son temas subjetivos complejos de manejar y a veces incurrimos en alguna literalidad. Algunos planteaban, che, el elefante blanco estuvo siempre acá, la verdad que había gente con el elefante blanco tatuado. ¿Se escuchaba algo de lo que estaba diciendo o no? Y entonces, finalmente decidimos, en vez de dejar una pared así sola, que era un poco la propuesta, que cuando un elefante pasa por un lugar lo que deja es una huella. Y las fundaciones del edificio son los caminos que dividen las funciones del parque. Y eso también lo hicimos con los vecinos. El diseño del parque, los arquitectos me van a entender mejor y las arquitectas, y si no, lo que al vecino más le importaba era el programa de necesidades, era qué iba a pasar ahí. No le importaba cómo iba a ser. No hubo discusión si iba a ser minimalista o barroco, no. La estética nos importa mucho a nosotros. Pero a ellos les importaba es qué iba a pasar ahí, porque iba a ser el lugar que iba a estar cerca de su casa. Y si esa función que ellos necesitaban no iba a estar representada, entonces no iba a servir para mejorar su vida. Entonces, el programa de necesidades lo co-creamos, y esas reuniones llamamos reuniones de co-creación con la gente del barrio. Hoy, me voy a correr un poco, este es el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. Hoy está en funcionamiento. Imagínense, voy a ir un cachito para atrás, la persona que vivía acá, ¿sí? Hoy es este. Le cambió la vida. Yo, por lo menos, cuando miro la pirámide digo, ok, no, ya me puedo retirar. Si me dejan en algún momento me voy a retirar. Y el parque hoy funciona tal como lo proyectamos, pero no porque nosotros somos iluminados buenos, es porque ellos nos dijeron cómo querían que funcione. Y hay un montón de información y de trabajo conjunto. Por eso digo, vuelvo a la pirámide por un momento, cuando hablamos de trabajo público-privado, no estamos hablando solo de la inversión y generar condiciones para la inversión. También hablamos de generar condiciones para mejorarle la vida a la gente. Y digo también porque los procesos de participación, la información democrática, también suma a que el sector privado tenga una situación previsible. Y ahí sí lo digo más en términos empresariales. Esto le voy a contar rápido. Ciudad 3D es un instrumento, una herramienta que hizo que de manera virtual en buenosaires.ciudad3d.gov.ar puedas entrar a cualquier parcela de la ciudad y ver cuál es la capacidad constructiva que el código te permite. Y esa herramienta, disponibilizada al total de la gente, por lo menos lleva previsibilidad. Ahora estamos en un proceso justamente de cambio de normativa urbana, que lo que va a venir después es ayornar este sistema, pero los códigos son parámetros. Y eso es un poco lo que aprovechamos en pandemia, que estábamos todos atrás de una pantalla, para poder ser muy claros a la hora y simplificar el proceso por el cual uno llega a entender qué es lo que se puede hacer. No solamente un empresario que por ahí lo comprende, tiene equipos que lo comprenden, equipos técnicos, sino una persona que quiere saber qué se puede hacer donde él vive o al lado. En proyectos elegí Manzana 66 porque además es un caso singular de instrumento. Este es el barrio de Once, en el centro de la ciudad de Buenos Aires. El centro de la ciudad de Buenos Aires es el lugar más denso de la ciudad, el eje central, el que siempre quedó esperando por el soterramiento del Sarmiento y el corredor verde del oeste llamaba. El área norte y el área sur tiene proyectadas grandes áreas deportivas verdes, el Parque 3 de Febrero al norte y la zona del autódromo, el golf y Lugano en el sur. Y después obviamente tenemos cierta dispersión de verde que en la zona centro falta y realmente
tenemos que hacer un esfuerzo adicional por conseguirlo, porque como ven, está muy consolidado y construido. Entonces, esta manzana que ven acá, esta parcela, que se llama Manzana 66, porque era el número 66 del catastro, era de dominio privado. Es decir que a los efectos de lo público y lo privado es exactamente igual que esta manzana que está acá. ¿Y qué pasaba? Yo iba a una reunión con vecinos, los vecinos reclamaban que esta manzana se vuelva una plaza, yo les respondía, es de dominio privado, ok, ellos tienen un buen reclamo, yo tengo una buena respuesta, listo. Y estamos todos en equilibrio y listo. ¿Alguien sabe o se le ocurre, los que almorzaron conmigo no pueden responder, alguna herramienta donde lo privado se pueda volver público? Levante la mano el que conozca alguna herramienta. ¿No? Lo privado público. Una expropiación. Correcto. Se declara de interés público y una expropiación. Una expropiación es obligarle a un privado a vender. Y vieron que el título de la charla es como desarrollo urbano sostenible. Y es que es una forma, pero no es sostenible como política pública. Porque yo quiero hacer 10 plazas y corremos todas las ciudades atrás de conseguir más espacio público y verde para equilibrar la calidad de vida o equilibrar la densidad. Acá voy a hacer un agregado técnico. La densidad es habitante por hectárea. Y si creemos que la población urbana va a crecer, no es que va a haber cada vez menos espacio verde por habitante, porque es habitante por hectárea. O sea, cuanta más habitantes haya, menos superficie de espacio verde voy a tener. Con lo cual, otro aspecto en el que corremos de atrás. Entonces tengo que aumentar la cantidad de espacio verde y público. Para aumentar la cantidad de espacio verde y público, tengo que pensar por afuera de la caja, porque con una expropiación puedo lograr un proyecto, con 2 mi renuncia está al borde y con 3 me rajan directamente. Porque no es sostenible, porque esta manzana en particular tiene un valor por su capacidad constructiva y su ubicación de 30 millones de dólares. Entonces, voy a una reunión de vecinos y los vecinos tenían un buen punto, ¿no? Como, che, no está construida, es una oportunidad. Y nosotros decíamos, bueno, pero vale 30 millones de dólares. Y bueno, ¿y qué hacemos? Entonces, acá spoileando, ¿cómo lo resolvimos? Y los que vivieron en el 2001 se deben acordar, ¿no? Que era un momento de había muy poca disponibilidad de plata y habían vuelto los lugares de trueque. Entonces hicimos la primera ley de permuta de la historia de la ciudad. Dijimos, ok, me junté con el dueño, conseguí el teléfono, me junté con él, me dijo, vale 30 millones de dólares, el Banco Ciudad tasó la manzana para saber cuál es el valor oficial, y nosotros fuimos con opciones que la ciudad tenía de terrenos, que por supuesto no eran una manzana, si no hubiésemos hecho una plaza en otro lugar, que tenían otra incidencia, o sea, otra dimensión, otra incidencia, y encontramos la única variable de ajuste para equiparar el activo, porque finalmente la permuta era por 30 millones, por el valor, no era por la superficie ni por la capacidad constructiva, era la capacidad constructiva, podía ajustar para que 2 superficies distintas en 2 lugares distintos, ¿los perdí? Metro cuadrado por incidencia de el mismo resultado. Entonces, nos juntamos con los vecinos, dijimos, vamos a hacer la manzana pública, la manzana de 66 verde y pública. Y acá viene algo que venía contando hace un ratito. Todos estos proyectos se tratan de administrar, y creo que el rol de administrar eso es del sector público, generar las condiciones, es de administrar un sistema de incentivos y un sistema de intereses. El sistema de incentivos es cómo hago para que el otro se mueva. Y el sistema de intereses es cómo administro los intereses de todos ellos, que al día de hoy, en esta foto, están alineados. ¿Por qué? Porque todos ellos quieren una plaza. Pero el día que logramos conseguir la plaza, el sistema, y acá está construida, pueden ir ahí, disfrutar con sus hijos en una escuela, un patio de juegos, y la gente la usa mucho. El día que conseguimos la plaza, ese sistema que estaba todo unificado se desalineó. Unos querían una escuela, los otros querían mucho verde, los otros querían jugar al fútbol. El canil es, si hay una grieta como esta cosa, es los que quieren un canil y los que no. Porque el que tiene perro dice canil y el que no dice nada. Bueno. Y cuando vos hacés la cuenta de todas las cosas que la gente quiere, la plaza tiene que tener 5 pisos. Entonces es imposible. Entonces estamos en un rol ahí de administrar el sistema entre ellos, no con nosotros. Primero es ellos y nosotros. Todos quieren una plaza y nosotros la tenemos que conseguir. Pero después, una vez que la conseguiste, es
Bueno, Canil sí o no. Y todo eso, para mí, hay que tener una enorme tolerancia a la frustración y un enorme componente de liderazgo. Pero no digo liderazgo tipo coaching, bueno, no quiero, pero digo, no tipo algo intangible. Liderar la conversación, administrar el sistema para llegar a un lugar convergente, porque recién cuando es convergente hay un acuerdo. Y las ciudades en democracia se transforman con acuerdos. Porque yo no sé cómo fue, pasen la autopista por acá. Y cuando alguien dijo, no, pero pase por... Entonces, acá no. Acá es, en las ciudades que nosotros vivimos, hay que generar condiciones. Y el rol de generar condiciones es del sector público. El proyecto de la plaza está bueno, lo donó Pablo Siqueira, está en construcción acá, dividiendo un poco áreas de descanso, con pasto y áreas como dispositivos social y ambiental. Acá hago una aclaración que para mí es re importante, por ahí para ustedes no, pero la hago, porque tengo 9 minutos 30, que es que el espacio verde y el espacio público no son lo mismo. Es otro cisne negro, ¿no? Pero el espacio público es la Plaza Roja en Moscú, la vereda, la calle, la Plaza San Marco en Venecia son de piedra. El espacio verde es el jardín de una persona dentro de una casa. El espacio verde tiene externalidades ambientales y el espacio público tiene externalidades sociales. Juntos, como los diagramas de Venn, ¿se acuerdan de segundo grado? Juntos son lo que todos en la cabeza tenemos como plaza o parque según la dimensión. Entonces, acá dividimos el espacio público verde del espacio verde ambiental, porque surgía de las reuniones con ellos la necesidad de que el dispositivo plaza tenga una función ambiental y tenga una función pública. Me quiero juntar a tomar mate. Quiero que haya mariposas. Y no es lo mismo, porque si vos haces todo un cuadrado de pasto y 5 personas ponen 2 buzos y se ponen a jugar al fútbol, no hay mariposas. Entonces, todo eso tiene como un doble clic. Como haces clic en el espacio verde y hay un mundo. Tampoco hay un mundo, pero hay un mundo. Entonces, cuando uno proyecta y después el uso se corresponde con lo que uno proyectó, es que no fue prueba y error. No fue un arquitecto en una sala diseñando algo que le gustaba a él o el proyecto que no había podido hacer en la facultad. Es el resultado de un proceso. Y los buenos proyectos solo devienen de buenos procesos. Porque los procesos generan pertenencia, generan mejor cuidado el día después. Nosotros tenemos indicadores de percepción, que es muy difícil de generar indicadores de percepción porque en esta plaza la gente te percibe buena seguridad. Mañana se corta la luz en la plaza y al otro día te dicen es insegura. Pero son los indicadores que mejor nos interpelan a nosotros, porque los tenemos que sostener. Y tenemos 3 indicadores. Los que juegan al FIFA en la Play me van a comprender mejor. Entonces vos agarrás a Messi y dice velocidad, pase, precisión, que yo, bueno, tiene todo alto Messi. Acá nosotros agarramos el proyecto, lo medimos con algunos indicadores que acordamos con los vecinos, tipo seguridad, limpieza y su percepción de eso. Lo medimos al principio, tiene una valoración del 0 al 5. Medimos el promedio de esos indicadores en toda la ciudad y medimos el día después de terminado el proyecto. Y eso nos dice matemáticamente, bueno, si la percepción mejoró o no. Porque yo digo, mejorar la vida de la gente. Suena espectacular, pero es difícil de medir. Entonces, intentamos medir el impacto de los proyectos que hacemos. Tiene bastantes singularidades. Estos 3 anchos de vereda es porque la gente, por ejemplo, nos decía, quiero correr, quiero caminar, quiero poder esperar el colectivo en paz. Ahí está justo al lado de 2 avenidas, Jujuy y Belgrano. Entonces, dividimos, o sea, nos preguntamos por qué una plaza tiene el mismo ancho de vereda que un frente que tiene una línea oficial, cuando la gente en realidad tiene un montón de usos alrededor. Entonces hicimos 3 anchos de vereda, dividido por árboles, que ahora están mucho más crecidos que esto, con espacios que salía mucho la tercera edad, es un barrio que tiene un alto componente de tercera edad, y nos hablaban de estar tranquilos a la sombra de un árbol. Eso no se llevaba bien con el tipo que quería correr. Entonces los dividimos. Todo está puesto en el diseño, no es que hay un cartel que dice correr, descansar. Y bueno, la verdad que es un placer para mí, por momentos, pasar por ahí y ver que eso fue posible. Fueron contemporáneos, Elefante Blanco y Manzana 66, entonces las ojeras, todo eso explica que fueron contemporáneos. Y otros más. Y la gente a veces te dice, che, ¿y vos cuando pasás por ahí no sentís orgullo? ¿Yo? Yo sí, pero hay un montón de gente más que siente orgullo.
porque todos ellos fueron parte del proceso, no yo. Es imposible que un funcionario resuelva los problemas de la gente, es imposible, pero que genere condiciones para que juntos lo resolvamos es muy posible. Entonces, por ejemplo, tuvimos un proyecto que se llama Parque de la Estación, que es ahí cerquita de la Manzana Central, que también es un parque, que hay un libro de uno de los vecinos que se llama Parque de la Estación. Él lo escribió, porque lo siente propio, y eso es un éxito. Que es que la gente se apropie del espacio público, porque el espacio público tiene, el espacio vacío en una ciudad tiene dos destinos: no ser de nadie o ser de todos. ¿Y la diferencia cuál es? El proyecto, el proceso. Parque de la Innovación, voy a hacer muy rápido porque me estoy corriendo hacia el sector privado que es lo que era el Tiro Federal enfrente de la cancha de River. Ya estoy parado, si no hubiese parado para hablar de River, pero ya estoy parado. Gracias. No somos la mitad y nosotros también. El club de tiro, 16 hectáreas, en un lugar de la ciudad de mucho valor. 16 hectáreas, dominio de la ciudad de Buenos Aires, que Aristóbulo del Valle, creo, en la ordenanza de 1925, dice que le daba la tierra a la ciudad al Club Tiro Federal con el cargo de capacitar civiles para defender a la patria. Bueno, yo me puse a estudiar, porque aparte soy bastante ñoño, entonces me puse a estudiar, siempre corría por ahí, decía, ¿qué hace esto acá? Pólvora, plomo, pues nadie se queja, el ruido, todos asumimos que está bien esto. Me puse a estudiar y encontré que ese cargo estaba vencido, porque desde que la colimba no es más obligatoria y ya no tenemos un modelo de defensa, yo, para defender a la patria, por ahora no. Entonces, efectivamente, un abogado me dijo, sí, el cargo está vencido, pero no te vas a meter con eso, me dice. ¿Y por qué no? Nada, porque es imposible mover un club. Porque Luna Avellaneda, la película que deben haber visto también, dice que es imposible, que el que viene a mover un club es especulador y que el club tiene una razón social y que por supuesto creemos que tiene una razón social, pero no es excluyente. Y ahí vino otro derribar de mito, que es no se puede. ¿Por qué? Porque no se puede, porque no se puede, porque no se puede. Y además el consejo de están todos armados, que no es menor. Es un club de bowling, pero en tema de meterse con elefantes y bueno, está todo relacionado. Hice una cuenta, ¿no? El club de tiro, 16 hectáreas, en un área de mucho valor, no tenía normativa. Con la normativa, una normativa lógica del lugar, pasaba a valer 500 millones de dólares. Entonces me senté con el club, que ya estaba en malas relaciones, ahora son muy amigos, y ¿cuál es el club de tus sueños? No, que se puede hacer campeonato del mundo, ¿qué más? Hace poco yo puse un reel en mi cosa que yo hablaba de Soñale Arriba, que era una sección de perros de la calle que escuchaba cuando era chico, que llamaba a alguien y decía, el programa de radio, ¿y qué querés? No, jugar en la cancha de Boca. Soñale arriba. Bueno, conocer a Messi. Soñale arriba. Comer con Messi. Soñale arriba. Te ayudaban a extraer el mayor potencial de tu sueño. Y yo me puse en ese rol con ellos, como, ¿por qué no? No, porque nosotros... ¿Y a vos qué te gustaría tener que no tenés? Bueno, un club que se pueda hacer campeonato del mundo, que podamos ser el orgullo de... ¿Qué más? Porque contra la normativa de 500 millones, costó 50 el nuevo club. Es decir, que es una operación de economía urbana exitosa, que en el nuevo predio, ahora lo van a ver, tiene 65% de espacio público y verde, que fue autosostenible en sí mismo y superavitaria, pero que sin el proceso de trabajo con el club hubiese sido imposible, como dice Luna Avellaneda. Viene uno y dice, nada, se tiene que ir, pues, resistencia. ¿Cómo generás condiciones para que pase? Fueron 8 años. Y la gente me dice, bueno, pero 8 años, desde 1925 estaba, no es nada 8 años. Para mejorar la vida de la gente, para que el día de mañana mis hijos vayan a un parque en vez de pólvora y plomo, no es nada. Se hizo un concurso de Parque de la Innovación, ganó el arquitecto Varas, Tito Varas. 65% del espacio es verde y público y se llama Parque de la Innovación porque está enfrente de Ciudad Universitaria, que es de este lado, sí, está el Río de la Plata acá, Ciudad Universitaria,
que está la Universidad de Ciencias Exactas y la de Arquitectura, y están los principales unicornios y colegios tecnológicos, y había cierto clima de emprendedurismo, y nosotros consolidamos eso en un ecosistema emprendedor. Dijimos, este lugar tiene una identidad, necesita ser consolidada en un solo lugar. Y acá viene un concepto que a mí me parece re interesante, y como tengo 10 minutos lo voy a compartir, que es que el valor del suelo, que es lo que miramos, o lo que yo digo, 500 millones de dólares, para la historia del proyecto va a ser residual. Que es como tener un campo, ¿no? Y en vez de plantar el suelo productivo, lo alquiles para Airbnb. Decís, pero escuchá, podrías tener soja, maíz, soja, no sé, yo no sé nada de eso, soy urbano, pero... para una ciudad, el conocimiento y el talento es el capital humano, o sea, es la productividad. Si de acá sale una pyme o 10 pymes, un unicornio, los 500 millones de dólares pasaron a ser residuales y el objetivo del ecosistema es potenciar la economía. Entonces, obviamente, el proyecto, la operación inicial es de economía urbana, pero la política pública, ¿se acuerdan? Proyecto, plan. La política pública está por encima de eso, ¿sí? Todo esto son renders, pero ya esto es real. Y hoy está mucho más avanzado que esto. Ya está terminado toda la parte pública, los parques, las plazas que conectan con... Ahí está el templo, la catedral. Y acá al lado está el CENAR. Y acá en este lugar está el edificio que se llama Más 5411, a ver si está. Bueno, el parque ya está terminado, ya hay mariposas. O sea, eso es interesantísimo, que de un suelo donde había contaminación de 100 años, al mes se recompuso el ecosistema. No soy especialista, pero digo, hay mariposas, vas ahí, hay mariposas, hay mosquitos, pero eso creo que fue en todos lados. No es un éxito del proyecto. Se hizo el ícono que se llama Arborea Magna, que es un concurso de esculturas urbanas, que es como la naturaleza y la innovación fusionadas en un árbol que tiene LED, qué sé yo. Y este es el edificio Más 54, se llama, que es un coworking de laboratorio, que es como el ancla pública que puso, aparte de todo el parque, el gobierno de la ciudad para empezar a generar el ecosistema antes de que aparezcan el resto de los edificios, que parte se vendió a universidades, conocimiento, hay tipo clínica especialista, muy tecnológica, hay un directorio de todo el parque con un consorcio, hay un área de gobierno de la ciudad que es una UPE, una unidad de proyecto especial, Parque de la Innovación, hay unos domos hoy puestos ahí donde hay charlas, o sea, se empieza a generar el ecosistema en la medida que se van construyendo los edificios de innovación, y después hay coworkings, co-livings, está muy asociado a Ciudad Universitaria, ¿no? Pero lo que digo es, y el gran, me parece a mí, aprendizaje de este proyecto es que, bueno, Lucas decía al final de la charla anterior, en un momento dijo, no inventemos nada, dijo, y ahí yo digo, no está todo inventado. Y es verdad que hay que mirar para afuera, aprender, tomar casos, que es un poco el espíritu del documentario, pero también es verdad que hay que hacer el esfuerzo de crear nuevas herramientas y generar soluciones a los problemas que aún no fueron solucionados. Ni acá, ni en Uruguay, ni en un montón de... Muchas ciudades corren atrás del espacio verde y público. Y vas a Londres y te dicen, tenemos un problema, tienen un problema. Nadie lo resolvió. Algunos lo abordaron mejor, peor. Nosotros podemos traspolar gran parte de esas políticas públicas. Lo hacemos, intentamos, no aplican perfectamente y no resuelven un problema que es creciente. Con lo cual ahí yo invito a sumar a la iniciativa que decía Lucas de mirar casos y poder transferirlos, también a darse el margen para, ¿por qué no inventar algo nuevo? Muchos de estos proyectos es como un termómetro. Cuando vos contás una idea y te dicen, no se puede. Ok, hay un proyecto. Por ejemplo, que Buenos Aires le da la espalda al río. Y yo digo, no sé, estudié arquitectura y me decían, bueno, Buenos Aires le da la espalda al río, Buenos Aires le da la espalda al río. Y decís, pero escuchá, todos lo repetimos y nadie hace nada. Y bueno, yo no tengo el diagnóstico, no tengo el mismo diagnóstico, yo no creo que Buenos Aires le dé la espalda al río. Le voy a poner un ejemplo acá. Dar la espalda es esto.
Y la solución es darse vuelta. Buenos Aires es una ciudad portuaria, o sea, nos llamamos porteños. Y teníamos una recoba en la calle Libertador porque la sudestada pegaba directamente ahí. Pero la revolución industrial y las infraestructuras urbanas metropolitanas nos dejaron una distancia entre la ciudad y el río que llegaba hasta acá, infraestructuras que nos alejaron, un aeropuerto, una autopista, la vía del tren. La experiencia de cruzar la ciudad de Buenos Aires en la calle Salguero, que es acá, hasta acá, aunque sea cortito, es una barrera mental, además de urbana. No vas. Entonces mi diagnóstico es, estaba en la primera fila viendo la conferencia, me levanté al baño y cuando volví se me colaron, se me pararon gente adelante, que es distinto a estábamos dados vuelta. Y yo lo que quiero decir, si tenemos un mal diagnóstico, no vamos a tener una buena solución, porque no vamos a dar vuelta y vamos a tener la gente adelante igual. Entonces nosotros le tenemos que ganar la primera fila otra vez, como el recital. Llegás, te das vuelta, bueno, yo que no soy tan alto. Entonces empezamos, bueno, ¿y cómo se recupera esa primera fila en un lugar que está segmentado? O sea, tengo un aeropuerto acá, bueno, por donde puedo. Entre lo perfecto y lo posible, siempre lo posible, sin abandonar lo perfecto. Si arranco por lo perfecto, y la frustración va a ser muy alta. Entonces, planes para recuperar la costa, hubo miles, perfectos, pero no pasaron. Empezamos a hacer lo posible. En cada uno de los lugares que teníamos, este es el nuevo club de tiro, en todos los lugares que teníamos una oportunidad de recuperar la costura con la ciudad o recuperar un frente, lo hacíamos, aunque sea chico, porque hay que seguir poniendo. Y vamos, a lo largo de ese recorrido que mostré acá, más o menos 7 parques nuevos sobre el Río de la Plata. ¿Es suficiente? No. ¿Es necesario? Sí. Y por eso, no sé si vieron que yo vengo personas, proyectos, procesos, proyectos, planes. Y este es un plan de proyectos. Cada uno de estos proyectos, esta es la Plaza Memorial AMIA, es interesante porque en este lugar, y justo este año se cumplen 30 años de uno de los peores atentados, o el peor atentado que tuvimos terrorista en la ciudad de Buenos Aires, que es que acá al lado de la ciudad universitaria, donde se encuentra el Parque de la Memoria y la Reserva Ecológica de la ciudad universitaria, en esta B corta chiquitita, se dispusieron los escombros de la voladura del atentado AMIA, que durante mucho tiempo fue evidencia del juicio. Y cuando el juez liberó la evidencia, AMIA vino a vernos y dijo, para nosotros no es escombro, es memoria, la queremos preservar. Nosotros también. ¿Cómo hacemos? No tenemos plata. Y lo pudimos hacer por un convenio urbanístico con el sector privado. Y el convenio urbanístico es un instrumento que creo que existe en todas las ciudades, pero no necesariamente está usado para los fines de la pirámide. Entonces nosotros empezamos a conformar esta idea de, que el sector privado me diga qué necesita, y si eso tiene sentido urbanístico, aunque no tenga que ver con la norma general, aunque no aplique a la norma general, yo puedo ver de qué manera contraprestarlo equivalentemente para la ciudadanía, no para mí. ¿Sí? Entonces, la Plaza AMIA la pudimos hacer por un convenio urbanístico en conjunto con el sector privado. El sector privado se llevó lo que necesitaba y el sector público, la ciudadanía, se llevó otra parte que le parecía muy importante de conservar. Y hay una oportunidad grande en la interacción público-privada para financiar proyectos que le hagan bien a la ciudadanía. Y ahí creo que hay que ser creativos, transparentes y trabajar en conjunto también, porque el sector público también se divide en poderes con el poder legislativo. Y siempre digo, y creo que es el último caso, que ahora voy a ir, estos son parte de los proyectos que decía de los segmentos, esto es en la Reserva Ecológica, que es que es Costa Urbana, que es un proyecto en una tierra de 70 hectáreas, el terreno privado más grande de la ciudad, que era de IRSA, que era la ex ciudad deportiva de Boca, que estuvo en desuso y todavía hoy está en desuso hace muchos años, y durante más o menos 30 años se intentó cambiar el uso, porque el uso era ciudad deportiva y necesitaba tener uso de normativa, digamos, que tenga valor de mercado, ¿no? Y siempre fue un tema político cómo interactuar con el privado justamente para que no parezca
O sea, pónganse en el rol de un legislador, alguien que tiene que levantar la mano, para que no parezca que tiene otra cosa atrás. Y ahí de vuelta vuelve a cobrar sentido el proyecto. Yo siempre digo, si voy a hablar con un legislador y le tengo que explicar por qué lo tiene que votar, el proyecto es malo. Si él me tiene que explicar por qué no lo votaría, el proyecto es bueno. Pues si es bueno, ¿por qué no lo votaría? ¿Por qué la gente no lo querría? Y hay un esfuerzo de construir proyectos que no tengan solamente mi interés adentro, sino que tengan el interés del otro puesto en el medio. Si no hay convergencia posible. Si no es un gato y un ratón corriendo diciendo lo mío, no lo tuyo, lo mío, no lo tuyo. Y es la historia, digamos, de las cosas no resueltas. Después de 30 y pico de años, se votó en la legislatura un proyecto que es un convenio urbanístico que dice lo siguiente. El terreno tenía FOT 1, o sea, 700.000 metros cuadrados construibles. Lo tenía el FOT, lo que no tenía el uso. Pero dándole el uso, eso cobraba valor. Y le dijimos, ok, yo te respeto el FOT 1, te respeto sin tocar un solo metro y te doy el uso. Pero a cambio me das el 50% del terreno para hacer un parque público frente al río. Es decir, me pagó, entre comillas, con una externalidad pública, un parque frente al río que tiene sentido con la política pública, con el plan de recuperar Buenos Aires y la costa, con todo esto, con la mixtura de usos que él va a generar para que este parque no esté insularizado atrás de nada. Es que gente viva, le dé sentido al parque también. Que haya restaurante, que la gente vaya a pasar tiempo, vivan jóvenes, tercera edad, lo que sea. 700 metros cuadrados va a vivir, que yo, mucha gente. Entonces, finalmente tengo un parque nuevo de 50 hectáreas. El suelo público es renovable, era privado, ahora es público. Un parque público de 50 hectáreas contra normativa urbanística. Y después viene, ¿es una excepción? No, es una norma nueva, para un lugar singular. Y eso es importante también de poder explicarlo y de contarlo. ¿Sí? Porque hay una ecuación posible, una sinergia, 0,000, ya termino, posible, siempre y cuando busquemos lo mismo. Si no buscamos lo mismo, la verdad que es muy difícil. Y por último, hoy estamos trabajando en una política pública que tiene que ver con el sur de la ciudad de Buenos Aires, que el sur de la ciudad de Buenos Aires es como, para definir el sur, decimos que es casi un tercio de la ciudad, si la dividiéramos en 3 franjas, norte, centro, sur, y que históricamente fue el lugar más postergado. Y por eso ponemos este cuadro, me pareció interesante, de Joaquín Torres García, que dibujó nuestro norte es el sur, ¿no? El sur arriba. Y tratar de entrarle al problema. Entonces, si yo pongo un plano de la ciudad de Buenos Aires dado vuelta, la gente tiene que hacer un esfuerzo para ubicarse. Bueno, ese esfuerzo es el que tenemos que hacer para ponerlo en el centro de la mirada, ¿no? Entonces, creo que cada uno tiene su sur, ¿no? No hace falta que realmente coincida el punto cardinal. Cada uno sabe cuál es su sur. Y que para nosotros siempre el sur fue como, bueno, en el norte hay dinámica, bueno, todo lo que pueda derramar. Entonces siempre era como lo residual. Hoy estamos trabajando en un plan que tiene como principal objetivo el sur. Y en todo caso, servirnos del norte para lograr el sur. Y ahí también hay dinámicas posibles. Dividimos el sur en diferentes cuadrantes, porque no están todos en la misma situación. Esto va de este a oeste, de Isla de Marchi, justamente donde estábamos antes hablando de la Ciudad Deportiva de Boca. La Boca, no vamos a hacer juicio de valor, Constitución, Parque Patricios, Bajo Flores, Lugano, que es la parte de espacios verdes que yo les contaba antes, de infraestructuras deportivas, y empieza a levantarse hacia el oeste, y eso que ven ahí es Liniers, la cancha de Vélez, que es como esto de el Sarmiento, ¿no? El que atraviesa la ciudad. ¿Y por qué puse así el plano? Porque siempre vemos el sur como un lugar abajo. Entonces, uno de los esfuerzos es el centro de un área metropolitana. Esto es Lanús, eso es La Matanza. Y si yo lo pongo en el medio y trazo un compás, el área de influencia en términos de densidad es enorme. Y para estas personas, estoy generalizando, pero para estas personas, esto puede ser un upgrade. Entonces, cuando uno ve el sur como norte, no empieza a trabajar, es un subóptimo del mercado que tengo. Es un óptimo de algún mercado que no está pudiendo acceder. Y ese creo que es un esfuerzo que tenemos que hacer.
a esas zonas las dividimos en subzonas, como dije antes, y a esas subzonas las estamos conociendo al detalle, con cuadrantes, esta es la Boca, agarré uno por ejemplo, donde tenemos oportunidades, ¿no? Vuelta de Rocha, Caminito, la cancha de Boca, hay cosas, pero no necesariamente están conectadas entre sí. Lugares de destino, la gente va y se va, no se queda. Nosotros siempre trabajamos sobre los conceptos de atracción y permanencia, que es una cosa que la gente decida ir y otra que decida quedarse. Para que se quede, tenés que dotarlo de cierta infraestructura. ¿Vieron como cuando eran chicos que vos ibas a ir a la playa y tu mamá te preguntaba, ¿y vos sanguchito de qué querés? Y es un gesto de permanencia. Como, che, no vamos a volver a las 8 de la noche, así que decime. Que es distinto a, voy a un lugar y si veo que no tengo la oferta que tengo, me voy. Y una vez que me fui, no vuelvo. Y para nosotros vale lo mismo 3 personas que fueron durante el día o una que se quedó todo el día. Porque la ocupación del lugar en cantidad de personas no hace falta que sea por sustitución, ¿sí? Entonces trabajamos en las dos ideas, atracción y permanencia. Hoy acá tenemos atracción, pero no tenemos permanencia. Entonces estamos trabajando en dispositivos de permanencia. Y por último, digo, y con esto cierro, se renovó el tiempo, tengo 2 minutos más, que es 1:30, que es que uno cuando tiene que elegir qué contar, ¿no? Y tiene un hilo conductor. Pero este es el Parque Olímpico para los Juegos Olímpicos del 2018, donde era el Parque Roca, la pileta olímpica. Este es un jardín que se llama Rayito de Sol, también en Lugano. Viajó a la Bienal de Venecia. Si yo les pongo esta foto y digo dónde es, me dicen Finlandia, Dinamarca, Lugano. Esto era el tren en Barrio Chino, en Belgrano. Esto es hoy. Levantamos el tren y abajo. Y cuando fuimos a decirle a la gente de Belgrano que íbamos a levantar el tren, no querían porque pensaban que abajo de una infraestructura como un tren o una autopista iba a pasar algo malo. Y eso es producto de que en un montón de lugares así pasan cosas malas. O sea, no es culpa de la gente pensar mal. Es un poco lo que vivió. Hoy, que eso esté lleno de gente, que sea un ícono turístico, que bueno, si van a Buenos Aires, vayan. Realmente es producto de generar vida pública, vida urbana, en una infraestructura que si no, hubiese traído lo malo. Barrio Chino. Esto es Plaza Jusey. Es alrededor, ese es el Hospital de Clínicas. Acá abajo está la Universidad de Ciencias Económicas de la UBA. Arriba la de Medicina. Era un lugar que históricamente, yo soy del 78, la plaza también, gobierno de facto, está proyectada así para que los estudiantes no se junten. O sea, está lo que se llama un diseño disuasorio, que es que finalmente no tenés lugares donde te sentís bien, está todo fragmentado, para evitar las revueltas estudiantiles. Y siempre digo que fue un caso de éxito porque pasaron 40 años y la gente no se juntaba. Pero hoy cambió. La gente, cuando le preguntabas a la gente qué querés, te decía juntarnos, tomar café, tener wifi. Y dejar el auto, hay unas cocheras abajo. No, dejar el auto, no, nadie viene en auto acá. La Plaza Jusey hoy es esto. Y de la plaza más insegura de la ciudad, rodeada de un parque universitario, que por supuesto funciona bastante bien cuando hay clases, pero los veranos y las noches y los fines de semana no hay nadie. Dotarlo de infraestructura humana en el lugar donde había cocheras. O sea, la figura que yo usé es como el Rockefeller Center, dije. Cuando quise contar la idea, me miraban como diciendo, bueno. Y le digo, bueno, viste que la pista de patinaje está en subsuelo. Entonces, si rompemos la losa de la plaza y llegamos al primer subsuelo, en esa diferencia generamos locales, me miraban como, ok. Hoy la gente lo valida. Viste que hoy está de moda el selfie point, que es un tema importante de los proyectos. Esto es Corrientes. ¿Se acuerdan que la gente te decía, no, yo vi Corrientes Angosta? Yo no llegué a ver Corrientes Angosta. Yo la vi, te decían otros. Y después, en la Revolución Industrial, el auto se ensanchó Corrientes. Y hoy se volvió a angostar Corrientes, para la gente. Hicimos una peatonal. Es la primera calle reversible, que es de noche es peatonal y de día pasan autos. No es solo peatonal o solo pasan autos. Porque la vida de la gente es así. Y la infraestructura tiene que tomar la forma de la vida de la gente, no al revés. Y este, para cerrar, es un plano de Noli, porque ya aparte está en rojo el número. Es un plano de Noli. Noli, ¿saben lo que es un plano de Noli? Es el plano que muestra de manera gráfica lo público y lo privado. Y el plano, como yo, es blanco o negro.
Y para mí, el gris existe. ¿Cómo hacemos para transformar de blanco a negro, de negro a blanco, ¿no? O sea, de negro a blanco conocemos más, que es como tipo vender la tierra pública. De blanco a negro hay menos casos. Ahí contamos algunos casos de cómo recuperar suelo público. Pero seguro que esto no es el dato al que tenemos que llegar, es el dato del que partimos. Y en el gris, en esa interacción entre lo público y lo privado, están las oportunidades. Y esas oportunidades dependen de trabajar juntos, ¿sí? Y por eso para mí, y quiero hackear a Noli, que tengo planos de Noli en mi casa, me encantan gráficamente, pero lo uso como figura para poder desafiar que los límites de esto los tenemos que borrar, que el sector público y el sector privado tenemos que trabajar juntos, que trabajar juntos es generar convergencia y acuerdos, y no demandarnos todo el tiempo, vos siempre querés todas para vos, no, vos no me das el permiso, no, porque eso no es trabajar juntos. Así que vuelvo a la pirámide para terminar, y si tenemos la convicción de trabajar juntos y un objetivo común, para mí cualquier proyecto es posible. Muchas gracias por la invitación y espero que les haya servido.